La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, la verdad es que para mí es un placer y una satisfacción hoy contar pues con las personas que estamos aquí en el programa en esta nueva temporada de La Rueda del Misterio que estamos también pasando el verano y seguimos transmitiendo pues ese misterio que a todos nos gusta. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece... Y a mí me parece interesantísimo como es la mediunidad. Esas facultades o esa persona o ese medium que es capaz o la posibilidad de conectar pues con ese otro lado o como dirían un abogado, un presunto otro lado. Para ello pues contamos con nuestro amigo Miquel Izarralde. Miquel, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio. Hola, gracias. Encantado de estar aquí, apasionándome por estos temas tan geniales que me dais la oportunidad de poder compartir. Para nosotros es todo un placer tenerte, como siempre, aquí con nosotros. Como un placer, pues, tener a la doctora Lola Aparicio, que desde luego, con muchas ganas de nuevo de hacer muchas preguntas y, bueno, indagar en el misterio que es realmente el conocer y aprender con H y sin H, como yo siempre digo. Muy buenas, Lola. Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenas, Miquel. Hombre, ¿cómo me iba a perder? Buenas, ¿cómo me iba a perder este tema? A mí me incita muchísima curiosidad, me incita muchísimas preguntas. Es un tema que se da hoy, que se ha dado, que es antiguo, que es nuevo, que esto siempre ha existido y que suscita muchísima curiosidad y una gran amplitud. También necesita uno tener una amplitud de miras para indagar y conocer el tema, y por eso me ha interesado tanto, aparte de que Miguel Ángel Pertierra ha invitado a Miquel, y entonces yo no me podía perder esta ocasión de hacerle preguntas a Miquel. Como siempre es un placer, ya digo, teneros aquí a los dos. Realmente, Miquel, de verdad que es un placer, porque además es un tema que, como dice Lola, hay que tener un amplio punto de mira y un amplio punto de vista para intentar aprender, no solamente quedarnos en lo que vemos, sino muchas veces en lo que no vemos. Y Miquel, la primera pregunta, ¿qué es la mediunidad? Sí. ¿Qué es el medium? Bueno, muy interesante, ¿no? El medium es una persona, todos tenemos las capacidades intuitivas y todos podemos aprender a desarrollar las capacidades intuitivas. Lo único que no las desarrollamos en el mismo grado y no las manifestamos de la misma manera. Pero una persona que es medium tiene la intuición, tiene la evidencia, tiene la capacidad de predecir, de sentir cosas, eventos del pasado, eventos del futuro, pero además un medium es eso, es alguien que hace de intermediario, ¿no? Alguien que es capaz de ver a estas personas como a Lola, como a Miguel Ángel, como estas personas que están aquí en carne y en hueso, y también ver a aquellas personas que ya han perdido este cuerpo físico y que ya han perdido este vehículo de carne y hueso, pero que siguen viviendo en otro lado, ¿no? Y que el medium puede traer datos e información veraz sobre esas personas que ya no están aquí físicamente y es capaz de hacer de eso, de interlocutores entre dos mundos, ¿no? Es muy curioso además lo que decíais antes, ¿no? Que hay que tener una visión amplia y unas ganas, una curiosidad sana de saber. Decía Raymond Moody, el gran psiquiatra Raymond Moody, ¿no? Que la palabra escéptico etimológicamente la usamos mal, que no significa alguien que no cree en nada, sino que en la filosofía antigua pues la palabra escéptica significaba, no lo voy a decir exactamente como lo decía él porque no me acuerdo, pero significaba algo así como que no había sido aún demostrado empíricamente, pero que tampoco se podía negar.
Entonces, ¿cómo es la utilización de esa palabra? Bueno, pues la hemos ido quizá erróneamente adaptando a esta nueva etimología de yo no creo en nada, pero muy a menudo me pasa eso, ¿no? De cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Pues digo, pues soy medium, pues yo me dedico a esto, ¿no? Lo primero que me dicen la gente es, pues yo en eso no creo. Bueno. Ya, lo que pasa, Miquel, yo creo que tú bien lo has dicho y ahora Lola, que seguro que tiene muchas ganas de preguntarte, yo definiría solamente dos cosas. Una cosa es ser escéptico, otra cosa es preguntarse todo y cuestionarse todo, y otra cosa es el negacionismo. El negacionismo yo creo que es la involución del conocimiento. Yo creo que son dos apartados, porque es bueno en un momento determinado preguntarse si esto pues, puede ser o no puede ser, pero con amplio punto de mira que en el momento que se demuestre, evidentemente, o que dé una serie de pruebas o de datos, tener esa mente abierta. El negacionista, aunque vea delante de suya a una persona la pueda tocar, va a negarlo y va a dar cientos de razones para negarlo. Lola. Es una pena, ¿no? Sí. Es una pena porque el saber que hay otra vida, que hay otro lugar al que vamos y que seguimos viviendo y que tenemos la capacidad de seguir siendo nosotros, aunque ya no estemos físicamente, pues eso te da una gran paz, te da un gran alivio, te libera el corazón, te da otra sabiduría, otro conocimiento, otra manera de lidiar con la vida, ¿no? Pero hay personas que quizá por miedo, quizá por desconocimiento, pues son eso, ¿no? Negacionistas, como yo les llamo escépticos profesionales, ¿no? Escépticos profesionales, bueno, personas que están tan imbuidas en lo que es lo que ahora mismo es la ciencia, ¿no? Dentro del paradigma científico natural, están tan absolutamente imbuidos en eso que todo lo que no sea demostrado, demostrable, no, por medio de laboratorio, pues sencillamente no existe. Ya no es que se lo planteen, sino que no existe. El otro día estuve leyendo, además me llegó por el Facebook un artículo que había escrito Stephen Hawking, en donde él, que ha escrito la teoría del todo, en fin, este hombre que va en silla de ruedas, para quien no lo conozca, bueno, pues él había escrito un artículo en donde él negaba categóricamente que existiese un mundo después de la vida. Y decía que todos aquellos que creían en el más allá eran personas que básicamente temían a la muerte, y como le tenían tantísimo pánico a la muerte, se habían inventado un mundo del más allá para perder ese temor. Como él llevaba con su enfermedad 46 años y había tenido mucho tiempo para perderle el miedo a la muerte, por eso él se daba el lujo de no creer en el más allá. Pero y lo contaba así, Fíjate que él es astrónomo y él nos cuenta que Galileo, por decir que el Sol era el centro de nuestro sistema solar, lo recluyeron en su casa, poco menos, bueno, no lo quemaron por ser amigo del Papa, literalmente, y a la hija la recluyeron en un convento de por vida. Claro, evidentemente que no se puede ser no se puede ser negacionista. Yo creo que si en la ciencia uno aprende algo, es que no se puede ser tan negacionista. Pero aquí hay dos cosas que ocurren, ¿no? Una, que porque Stephen Hawking diga algo, por el mero hecho de que sea Stephen Hawking el que lo dice, se le da más credibilidad. Exactamente, Y claro, yo a la gente le diría que nosotros no creemos en el más allá, nosotros no creemos en una vida después de la vida, nosotros sabemos con certeza, con conocimiento de causa, en primera persona, que es una realidad, porque hemos tenido experiencias personales, y esas experiencias personales además no han sido esporádicas, sino que es nuestra vida, y lo sabemos categóricamente, porque no es una creencia o una suposición, sino que tenemos la experiencia suficiente como para saber que es real, ¿no? Y yo creo que les animaría a todo el mundo a que no creyera nada de lo que decimos nosotros, ni Stephen Hawking, ni nadie, simplemente que pues que se buscaran esa prueba personal, ¿no? Que indagaran ellos mismos. Sí, yo quiero hacer un resalte. Hace muy poquitos días, hizo 9 años de que tuve esa experiencia cercana a la muerte. Además, lo recuerdo siempre. Voy a ese lugar donde tuve el accidente a la misma hora. Un ritual, porque yo creo que ese día fue un antes y un después en mi vida.
Y gracias a eso, gracias a las investigaciones, no tengo ni la duda razonable que hay algo después de esta vida. Y fíjate que para aquellos que no lo sepan, hace muy poquito he perdido a alguien muy querido para mí, muy querido, muy cercano, y estoy convencido de que ha pasado a ese otro plano. Estoy convencido de que está en un sitio pues mucho mejor para él en ese momento porque Sí. ya su cuerpo físico se había deteriorado en extremo y bueno, no voy a decir que siento satisfacción y gozo porque la pena No, porque le por echas de no menos verlo igual. físicamente, pero realmente Sí, yo creo que también hay que transmitirlo a esas personas pues que están ahí. Me gustaría preguntarte, Miquel, sí, yo sé que tú tienes muchísima experiencia como medio y hemos tenido la ocasión de confirmarlo en directo, en vivo y en directo, y además vamos con personas que nosotros conocíamos, tú no, y que incluso sí. lo pudiste confirmárnoslo en ese momento. Pero esos seres que hay en ese otro lado, ¿cómo están? Sí, ¿Cómo es su existencia, si se puede decir así? sí. Bien, muy buena pregunta, ¿no? Antes hablábamos de creer, de las creencias que tenemos y a menudo el creer en el empirismo, en el racionalismo y el pensar que no hay nada más allá de la muerte es precisamente una reacción a ese miedo. Entonces, todas las creencias que nosotros tenemos, todas aquellas creencias con las que crecemos, van a marcar primero cómo es nuestro proceso de muerte, obviamente también si es por enfermedad o si es por accidente o si es repentino o es lento, va a marcar cómo va a ser nuestro proceso de muerte. Pero después también nuestras creencias van a afectar, digamos, a qué lugar vamos o a qué esfera vamos. En la otra dimensión hay diferentes lugares que se llaman lokas, ¿no? O dimensiones, y digamos que dependiendo de en qué vibración creencial estás vibrando, vas a un lugar o a otro. No quiero decir que haya uno bueno y uno mejor y uno peor y uno malo, sino que es vamos a decir, un lugar multidisciplinar, ¿no? Y dependiendo de cómo ha sido tu educación y cómo has crecido, pues hay diferentes áreas, hay diferentes lugares a los que vas y después desde allá también uno va creciendo, ¿no? Entonces desde el otro lado las personas no tienen el cuerpo físico, pero sí pueden sentir, no pueden tocar como nosotros tocamos, no pueden oler como nosotros olemos, no pueden degustar como nosotros degustamos, pero sí pueden sentir y lo sienten con todo su ser y sienten las emociones, sienten los pensamientos, sienten los afectos, sienten los miedos y aunque no tienen un cuerpo físico, sí tienen un cuerpo energético, ¿no? O una, digamos, esfera vibracional en la que se mueven, que no tienen forma, pero sí pueden ellos adaptarse a cómo nosotros lo recordamos, ¿no? Y es así como se pueden comunicar. Y desde la otra esfera también, pues se siguen, van creciendo, van transformándose, van expandiendo su conciencia. Y es muy interesante porque ellos, aunque no tengan el cuerpo físico, a la velocidad del pensamiento, pueden hacernos saber que están bien y dónde están y interaccionar con nosotros. Incluso se dice que pueden llegar a estar en dos lugares a la vez. Yo no creo tanto que sean dos lugares a la vez, más bien creo que es tan rápido que parece un poco como, ¿no? Como a veces la luz que va tan rápido que parece que ocurre casi a la vez o que es una misma luz que se mueve. Es tan rápido que puede parecer que es a la vez, pero no es. Yo no creo que sea a la vez, ¿no? Entonces en el otro lugar hay parques, hay hospitales, pero no son físicos. Hay lugares donde aprenden, hay lugares donde van creciendo. Entonces, dependiendo de qué has hecho en tu vida y sobre todo la mentalidad en la que has crecido y el sistema de creencias y de valores que has desarrollado, y si, como decías tú, has tenido una evolución en tu vida o has tenido una involución en tu vida, vas a ir a un lugar o a otro, ¿no? Y desde ahí, digamos que es como literalmente como si fuera en la escuela. Hay diferentes cursos, pero no
de arriba abajo como nosotros creemos, sino más bien así como paralelos, que todos se ven y todos se interaccionan y todos están semi juntos, pero pertenecen como a diferentes, por llamarlo así, grupos o etnias, ¿no? Entonces van creciendo dentro de esa etnia, tienen la capacidad como de moverse a la siguiente dimensión. Y ellos saben cuando nosotros estamos tristes, cuando necesitamos de su ayuda, cuando pueden venir a hacernos saber que están ahí, pero no pueden nunca interferir en nuestra vida, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante porque ellos sienten y ellos perciben las emociones, pero no tienen el tacto, no tienen el gusto, no tienen el olfato. Por eso para el alma es realmente una bendición, un lujo y un placer el poder venir a un cuerpo físico, porque el cuerpo físico, y realmente hay como cola, ¿no?, para venir a este mundo, porque el cuerpo físico les da la oportunidad de poder experimentar otras cosas que desde el otro lado no podrían experimentar. Es verdad que la vibración como que se vuelve más densa y hay gran parte de la existencia que de alguna manera se olvida o se diluye y no recordamos exactamente de dónde venimos, ¿no? Pero hay varias películas. Ayer me hablaban de Nuestro Hogar, ¿no?, que es una película portuguesa. Sí, está muy bien. Sí. Y claro, y indica bastante bien, narra bastante bien cómo es la otra esfera, ¿no?, en el otro lado. Lo que pasa es que no tienen este cuerpo tangible que nosotros tenemos, pero sí tienen un cuerpo energético. Entonces, ese cuerpo energético se manifestará primero según el interlocutor, ¿no? No es lo mismo que mi abuelo se presente a mí o se presente a mi madre, porque lo va a hacer de tal manera que lo podamos reconocer. Y yo no lo hemos conocido en la misma época y no lo recordamos de la misma manera. Entonces se va a presentar de manera que lo podamos reconocer. Y sí podemos sentir como un viento, como nos sopla, escalofríos, como nuestra piel se eriza. Es muy habitual que haya efectos con las luces. Y la gente dice, bueno, eso son casualidades, son coincidencias, son tonterías, pero realmente podemos establecer una comunicación con el otro lado y podemos ponerlo a prueba y podemos decirles, bueno, pues si realmente estáis ahí, pues haz que, yo que sé, que destellee la luz 2 veces, 3 veces. En 1858 es cuando empezó el espiritualismo como movimiento y religión, con las hermanas Fox. Esto es lo que ocurrió. Unas niñas empezaron a oír crujidos y palmadas y pudieron, con el número de palmadas, establecer una conexión con el espíritu, ¿no? Si es sí, una palmada, si es no, 2 palmadas, y así sucesivamente pues desarrollaron un código. Y se descubrió que en esa casa que acababan de mudarse pues había un cuerpo enterrado, ¿no? Entonces era el espíritu que se estaba manifestando a través de palmadas. Entonces yo no digo a la gente que vayan a encontrar cuerpos en sus casas, pero sí que podemos desarrollar una comunicación, ¿no? Como pasó con las hermanas Fox, o como de maneras más diarias o más sutiles podemos todos desarrollar, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les pido señales, ¿no? Cuando voy a montarme en el coche, les pido que me ayuden. Pido a un espíritu que conocí que era muy habilidoso conduciendo, que me ayude en la conducción. Es decir, las personas que han fallecido y que tenían unos dones, siguen manteniendo esos dones, siguen manteniendo su personalidad, su carácter, su esencia, y después van aprendiendo y van evolucionando y van creciendo, pero no saben todo de golpe. Pero si mi madre nunca condujo, pues yo no le voy a pedir a mi madre ayuda para que me ayude a conducir, o que me proteja, o que yo suelo decir, agarra el volante tú, ¿no? Porque sí va a intentar hacerlo, pero quizá no puede hacerlo tanto o tan bien como otra persona que era experta en la conducción, ¿no? O si quieres aprobar un examen, pídele ayuda a aquel familiar que tenía estudios universitarios, no a aquel familiar que no terminó la básica, ¿no? Porque es en aquello que se les daba bien en lo que realmente te pueden ayudar, porque es aquello que se les daba bien lo que siguen manteniendo.
Y luego siempre existe lo de las encarnaciones, que siempre me preguntan lo mismo. Entonces, cuando uno muere, pues tienes la sabiduría de todas las encarnaciones y las caras y los cuerpos físicos. Y esto sí me gustaría aclarar, porque sí diríamos que cuando alguien muere, bueno, y nosotros hablamos siempre de la reencarnación, pero nunca como castigo, sino como un aprendizaje y una oportunidad de evolucionar. Pero sí que digamos que ese aprendizaje se va acumulando. Pero uno no recuerda todos los cuerpos que ha tenido, pero digamos que es como gotas de agua que se suman en una jarra, ¿no? Pero sí es verdad que esa última esencia, o esa última vivencia, o esa última experiencia está más fresca. De todas maneras, para el alma, pues una generación, 2 generaciones, incluso 3 generaciones, no es nada, no es mucho. Muchas veces los espíritus dicen, y muy pronto vas a encontrar tal y que cual. Y yo tengo que aclarar y a veces preguntar al espíritu, bueno, ¿pronto qué es? Porque para el espíritu pronto puede ser 10 años. Claro, allí años. el tiempo y el espacio variará, ¿no? No existe en realidad, ¿no? Y Miquel, nosotros podemos desde este plano contactar a través de un intermediario con quien queramos. Por ejemplo, si yo quiero saber, porque esto a lo mejor en consulta. Sí, no. Bueno, cuéntame. Sí, no. En realidad, ¿perdona? Sí, pues cuéntame cómo. No, digo sí, no. En realidad, a ver, tengo que explicar que las personas, el que viene a dar el mensaje normalmente es aquel que más necesidad tiene de dar el mensaje. Incluso puede venir personas que no conocimos y no va a venir siempre primero aquel que nosotros queremos que venga. Sobre todo si ha habido secretos o ha habido traumas o ha habido asuntos sin resolver, ese espíritu que puede desbloquearlo, es decir, de alguna manera te está afectando en tu vida, pues va a venir a dar el mensaje para ayudarte a desbloquearlo, ¿no? Y es verdad que la conexión afectiva está siempre ahí y es muy fuerte y prima sobre todo, pero la conexión biológica también. Y eso no se rompe. Digamos que hasta que todas las personas que nos hemos conocido en esta vida nos volvamos a encontrar en el otro lado, en el cielo, que digo yo, pues no va a haber encarnaciones. Con pinzas, pues los niños y algunos que han muerto en accidentes y súbitamente y tal, cambia, ¿no? Pero yo hago un llamamiento para que venga esa persona que yo quiero que venga, o que la persona quiere que venga. Esa persona tiene que, primeramente, querer venir, que normalmente lo quieren hacer, porque su casi obsesión es hacernos ver que no padezcamos, que no suframos, porque esta vida no se acaba. Después hay una vida, y que es gozosa, y que es alegre, y que es ligera, y que es amorosa, y quieren hacernos ver eso, y quieren comunicar esa realidad. Pero luego también tiene que tener disponibilidad. Tenemos que tener en cuenta que ellos evolucionan, algunos pueden volverse como colaboradores o ayudantes de guías, a otros pueden ayudar a evitar o a paliar catástrofes naturales, cada uno dependiendo con su personalidad, adquiere como diferentes roles en el mundo. También pueden trabajar junto a líderes mundiales, etcétera. O con niños, cada uno según su sistema de crecimiento personal que hubiera tenido, ¿no? Pero por eso digo que tiene que tener la disponibilidad, pero debemos recordar también que no somos sus únicos familiares, que puede ser que haya más familiares que nos están llamando. Pero sí, en el 99,99 de los casos, aquella persona que deseamos que venga, viene, ¿no? Lo que pasa es que no siempre viene en primer lugar esa persona, porque quizá hay otra persona de nuestro linaje que conocimos o que no conocimos, que viene a darnos un mensaje o que viene a aclararnos una cosa. Fijaros, hace poco tuve un caso de una mujer que no podía tener hijos, bueno, no tenía ninguna anomalía, pero no se quedaba. Y cuando se recurrió a métodos de, bueno, gestación artificial, ¿no? Se dice. Sí, de inseminación artificial o de fertilización artificial. Sí, eso, de fertilización. Pues no pasaba del tercer mes o del cuarto mes y abortaba y tal y cual.
Y ella vino a la consulta por otro tema, vino por un tema de trabajo, no vino para nada relacionado con esto, pero se presentó en la consulta un antepasado de ella, que si no recuerdo mal era la abuela paterna y también la madre biológica de esta, y resulta que ahí había habido entre estas dos mujeres un trauma muy fuerte de que una niña se había quedado embarazada muy joven, entonces su madre había cogido a esta niña como si fuera propia y la había criado como hija en lugar de como nieta. Pero esta mujer muere, entonces la dan, literalmente la regalan a una familia, y es el Cenicienta total, ¿no? La historia de Cenicienta. Y esta mujer pues nunca es feliz, nunca se casa, le nacen muchos hijos, pero se le mueren muchísimos hijos y tal. Entonces el espíritu vino a decir que había un problema energético, y esto se relaciona también con todo el tema de transgeneracional y todo esto, pero vino a decir que había generacionalmente un trauma, un secreto, que normalmente la combinación es así, ¿no? Algo doloroso y algo secretivo, y que ha sido impuesto. Entonces vino a decir qué es lo que había ocurrido, dónde estaba el origen, y para que lo sanara. Y cuando lo trabajó, no sé con qué técnicas, en realidad al poco tiempo ya se quedó embarazada, ¿no? Entonces puede ser que ese ancestro que nosotros no conocimos de nada, pero que viene a soltar o ayudarnos a nosotros a ser conscientes de poder soltar un nudo generacional o un trauma que nos está afectando, sea el primero en venir. Entonces tengo que tener en cuenta que no siempre va a venir ese que yo quiero, aunque normalmente sí, y no siempre va a venir primero el que yo quiero. Por ejemplo, cuando doy conferencias y damos demostraciones, que normalmente hacemos un par de tandas de evidencia y mediunidad en directo, que lo hacemos para que la gente sepa que hay una vida después de la vida, pero obviamente todo el mundo quiere recibir mensajes, ¿no? Me suelen decir, y me lo han dicho alguna que otra vez, ¿cómo puede ser que tú estés al lado mío, que mi padre esté ahí, que yo sé que está ahí, que yo lo quiero mucho, que yo lo necesito mucho, yo estoy necesitada o necesitado de su mensaje, y no me lo dé? Y no, la gente no lo entiende. ¿Cómo puede ser que si yo tengo esa capacidad y si ella quiere ese mensaje, cómo su padre no le da el mensaje? Bueno, pues porque igual usted piensa que ese mensaje es muy importante para usted, pero igual hay otras personas que necesitan más el mensaje, ¿no? ¿Y qué ocurre, porque por ejemplo? Claro. Sí, ¿y qué ocurre precisamente, Miquel? Nos vamos a remitir después de la Primera Guerra Mundial hubo, no voy a decir una explosión, sino un aumento del intento de mediunidad, y aparecieron muchísimos medium. Incluso Houdini, falleció la madre, dijo que le iba a dar un mensaje, no se lo dio, y entonces pues rechazó totalmente el tema del espiritismo. Ha habido otras personas, como Jiménez del Oso, que decía que iba a dar algunas señales. ¿Qué ocurre cuando esas personas que dicen que cuando pasen al otro lado, tienen conciencia de que existe otro lado, que va a haber al otro lado, van a dar un mensaje y este no llega? Porque muchas veces quizá este mensaje no ha llegado. Claro, ¿qué ocurre? Puede ser, que no sé cómo lo veréis vosotros, pero puede ser que digan, bueno, este mensaje que yo lo iba a dar para el mundo y que yo lo iba a dar para despertar las conciencias, que yo lo iba a dar, yo qué sé, en la radio o en la tele, en realidad me doy cuenta que no es necesario, o en realidad me doy cuenta que es más liviano de lo que yo pensaba, o lo que yo pensaría sería que se dan cuenta de que las personas tienen su propio crecimiento, su propio aprendizaje, y lo que dan es, sí que dan los mensajes, pero en petit comité, pues a su viudo, a su viuda, a su hijo, a su hija, o puede ser también que nosotros no sepamos interpretar ese mensaje, y de hecho eso es algo que pasa muy a menudo. El mundo de los espíritus nos puede hablar, pero hablar literalmente que oyes la voz dentro de tu como oído interno, donde tenemos como tres partes el oído, ¿no? En el oído interno ahí lo oyes, pero tan nítido, tan claro y sin ninguna interferencia que no hay duda. O lo puedes ver,
o lo puedes canalizar. Hay muchas maneras, pero muy a menudo la mayoría de los mortales tenemos que interpretar símbolos que el mundo de los espíritus nos da. Entonces, es muy importante el entrenarse, el saber, ¿no?, el interpretar estos símbolos, porque por eso decía al principio que cada uno lo hace de manera diferente o de manera única, ¿no?, esta interpretación de estos símbolos. Entonces, si el mensaje el espíritu me lo da de manera que yo lo puedo percibir, y esa manera es a través de simbología que tengo que después interpretar, ahí entra una interpretación subjetiva de la persona, que ya no es del espíritu. Entonces, tenemos que saber muy bien interpretar. Sí que es verdad lo que dices tú, que a veces ha pasado, ¿no?, que grandes líderes mundiales o personas así refutadas al muerto han dicho que desde el otro lado darían un mensaje y no nos ha llegado. Bueno, a este respecto... Podemos pensar de todo. Podemos pensar de todo, porque sí. mira, a este respecto yo tengo ejemplos, sí. ¿no? Ejemplos míos, ¿vale? Personales, Vale. vamos a decir así. Sí. Uno es que hace un par de años que falleció la abuela de mi hija, que estaba muy unida, y en casa de mi hija empezaron a suceder cosas, escuchaba ruido, etcétera. Entonces estuvo hablando conmigo y me dijo mi hija: mamá, yo creo que es mi abuela. Dice, ¿cómo sé yo que es mi abuela? Y a mí se me ocurrió decirle esto, digo, bueno, pues pídele una señal a más difícil y más estrambótica y más imposible, muchísimo mejor. Y me acuerdo que estábamos en agosto, como estamos ahora en agosto, vamos a entrar en agosto, hacía un calor horrible, y entonces dice mi hija, pues ya sé lo que voy a decir, si es mi abuela, que llueva mañana. Y yo le dije, pues muy difícil se lo estás poniendo, hija, porque el tiempo no está para... Bueno, al día siguiente llovió. Joder. Que eso la gente diría, ya, es que en el País Vasco llueve todos los días. Pero en Málaga... En Málaga, no. En Málaga no. puedo... En Málaga, no, eso lo puedo asegurar que no. Entonces, me acuerdo, bueno, es que pues esto que... es una apreciación muy buena que has hecho tú, porque el mundo de los espíritus nos da señales. Si se los pido, están deseando de darnos señales, pero si se los pido, después tengo también la responsabilidad de saberlos recibir. Después no puedo decirle, no, ahora márchate, y los voy a recibir, y tengo que estar dispuesto y saber de alguna manera interpretarlo también, ¿no? Claro, porque cuando te dan, por ejemplo, un mensaje, estamos hablando de cosas positivas y demás, pero en algún momento es posible que te den un mensaje que no sea tan positivo, incluso negativo. En ese caso, ¿qué haces? ¿Qué postura tomas? Ahí habría que ver realmente qué es positivo y qué es negativo, pero el mundo de los espíritus, si realmente es el mundo de los espíritus, rara vez o difícilmente te dará un mensaje negativo. Sí te puede decir, pues yo qué sé, que alguien va a morir, o sí te puede decir que algo te va a suceder que no te guste, pero nunca lo hará utilizando el miedo, ni la imposición, ni la coacción, ni te va a coartar, ni te va... No, sino va a buscar de alguna manera una variante positiva en esa experiencia. Y un mensaje mediúnico para que realmente digamos, es que es de un medium y esto realmente es mediúnico. Primeramente, una de nuestras normas es no preguntar. Cuando nos enseñan a no preguntar, a no decir, oye, ¿tienes una hija tú? Podemos decir, siento que tienes una hija. Es así, que ya estás diciendo lo que estás percibiendo, y le estás haciendo la pregunta, pero incorporando los datos que estás recibiendo, no son sacando la información. Pero cuando trabajamos con el mundo de los espíritus, que el mensaje tiene que ser primeramente verificable, tenemos que saber con datos certeros que me encajen al menos al 90-95% que es realmente así, que es ese espíritu, que no quede duda, y que sea positivo, que nos dé ánimos y que nos dé algo que arroje luz, que no diga, oiga, es que usted va a morir pronto. ¿Qué clase de mensaje es eso? Lo que pasa es que si no tenemos una formación adecuada, o si estamos más cansados, que somos también humanos, o estamos más, yo qué sé, que hemos peleado con el hijo, con la hija, todos esos estados emocionales que el medium o el intérprete vive también
pueden interferir en el mensaje. Por eso es muy importante la formación, ¿no? Y el saber Miquel, ¿y qué clase de medium eres tú? Porque yo he visto por ahí que hay mediums que son videntes, o sea, que ven al espíritu, otros que son clariaudientes, o sea, que escuchan. Muy interesante. Eso, vamos a dar una clase aquí. Mira, tanto para la percepción de la intuición como para la mediunidad, nosotros usamos unos sistemas de percepción que se llaman las claris, ¿no? Las claris. Clears, en inglés, las claris. Entonces tenemos la clariaudiencia, ¿no? Sí. La videncia. Videncia, sí. Es que tienen unos nombrecitos. La claritestiencia, que es el gusto, el clariolfato o clariescencia o estiencia, y el claritacto, que ahora tiene otro nombre, clarisensible, no me acuerdo muy bien cómo es, y también tenemos la la clarisentiencia o sentir con el cuerpo, que también se llama kinestesia. Entonces tendríamos los 5 sentidos que tenemos, ¿no? La audición, la visión, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, todo eso, y también sentimos con nuestro cuerpo. Entonces, todos tenemos una clari o 2 claris que son primigenias, ¿no? Que son más notorias. En mi caso, yo veo al espíritu, o ves un letrero, o ves un nombre, o ves una habitación, ¿no? Veo físicamente y oigo. O sea, yo diríamos que soy clariaudiente y clarividente. Pero además, después hay una serie de claris que aparecen y desaparecen dependiendo de la persona con la que estoy trabajando. Entonces, todos tenemos 1 o 2 claris que son más primordiales, que digamos que son la base de nuestra comunicación, y luego van cambiando, a veces todas a la vez. Entonces, vamos a decir que yo estoy dando un mensaje a una persona, estoy viendo a su padre, pero estoy sintiendo en mi cuerpo también de que murió, estoy sintiendo también el amor que quiere procesarle o los sentimientos que quiere procesarle a la persona, pero también puedo estar oliendo, o puedo estar escuchando, o puedo estar sintiendo algo en mis manos, y todo ocurre como muy rápido, pero como un bombardeo a la vez, teniendo en cuenta que a la vez hay otros espíritus que también están esperando para comunicarse, porque una vez que saben que te puedes comunicar, ya... ¿Y qué diferencia habría, Miquel, con eso medium de incorporación? Que realmente... Claro, porque claro, muchas personas se lo preguntarán. En las películas es lo que se ve, que incluso le cambia el tono, el timbre de voz y bueno... Bueno, eso... y luego quería decir que todos los mediums somos también videntes y, percibimos psíquicamente también, ¿no? Pero no todos los videntes son mediums. Pero sí, la mediunidad englobaría además otros dones, pero no necesariamente a la inversa. En la mediunidad también tenemos mediunidad objetiva y subjetiva, que hoy en día casi todos somos subjetivos, es decir, yo veo y yo percibo y después tengo que traducir esa información. Cuando es una mediunidad objetiva, el medium es capaz de hacer ver a toda la sala o a todas las personas que le rodean lo que él está viendo. Pues puede, que ahí entraría también la incorporación, ¿no? Puede crear un ectoplasma, o puede hacer que la imagen del espíritu sea vista por todos o muchas de las personas que están en ese entorno. Entonces, y luego con la incorporación también tenemos también las claris, que pueden modificar la voz o pueden modificar la cara, y luego hay diferentes grados de incorporación.
¿no? Has hablado tú del ectoplasma, Miquel. Sí, he hablado tú de ectoplasma. Me gustaría que para los oyentes, porque quizás muchos pues hayan visto esas fotos de principios del siglo XX, donde pues muchos del oído, de la nariz, les salía como una especie de algodones, no sé que si se ha llegado alguna vez a analizar, porque uno consulta internet y consulta y realmente ningún sitio te aclaran si se llegó a aislar y analizar ese elemento. ¿Qué serían los ectoplasmas? Bueno, los ectoplasmas son pues una materialización del espíritu que es como más viscosa, a veces verdosa, amarillenta o nacarada, ¿no? Que bueno, pues es una manifestación que el espíritu hace de su última apariencia física que tuvo, y además todo el mundo lo puede ver y todo el mundo lo puede percibir, que estos serían los mediums objetivos, ¿no? También hay grados ahí en la incorporación que hablabas, ¿no? Hay personas que hacen canalización, personas que hacen trance. Sí quiero decir que cuando uno se entrena y permite que el espíritu se acerque mucho, pues hay una canalización. También podemos permitir que el espíritu, digamos, que entre y utilice nuestras cuerdas vocales, nuestras manos, nuestro cuerpo para hacer saber un mensaje. Y entonces cambia la voz, cambia el timbre de voz, te cambian los gestos, obviamente te cambia la respiración, los latidos del corazón, pero eres consciente en todo momento de lo que está ocurriendo. Es como cuando te hacen una regresión o una hipnosis. Sabes dónde estás viendo como desde arriba, como si fueras un testigo de tu propia experiencia, lo que está ocurriendo, y puedes interrumpirlo y puedes cortarlo en cualquier momento. No es mi fuerte, yo sí que he hecho incorporación y he hecho trance, no es mi fuerte, a veces he tenido experiencias que me han incomodado así un poquito, pero es fascinante cómo la posición del cuerpo, incluso la forma de andar, la forma de hablar, el tono de voz, cambia, ¿no? Cambia muchísimo. Incluso me pasó a mí una vez que sin quererlo tuve así un medio trance, canalización espontánea, y hablaba en un inglés, era en Halifax, en Canadá. Estábamos en una clase donde se estaba haciendo una especie de hipnosis, y pues yo entré espontáneamente en este trance ligero, y hablaba yo en un inglés antiguo, con unas palabras que no soy capaz ahora de repetirlas. Y en un tono, en mi voz cambió, era mucho más grave, mucho más profunda, mucho más expansiva. Entonces, se asemeja mucho y se parece mucho a lo que el espíritu, cómo era el espíritu cuando vivía. Entonces el espectador sabe inmediatamente quién es, si estaban relacionados, ¿no? Y hay un tipo de mediunidad que se llama transfigurativo también, que serían los mediums objetivos, que el medium está totalmente consciente, está totalmente alerta, no hay ni trance ni nada, pero sus facciones de su cara, no la voz, pero sí sus facciones cambian y adoptan la forma del espíritu. Yo conozco varias personas, en concreto una mujer, Irene Garó, que hace esto. Incluso es una mujer, pero muchas veces la ves y ves claramente un hombre, ves claramente un bigote, un binóculo, sus mejillas suben, bajan, es alucinante. Sí. Qué cosas tan interesantes. Sí, es más transfigurativo. Claro, Miquel, y la persona, por ejemplo, que diga, pues yo necesitaría o querría saber o ir a un medium, ¿qué les recomendaría que fuesen buscando como pregunta? Porque evidentemente muchas veces, pues yo también conozco personas pues que hacen la ruta del medium, del clarividente, de demás, y hasta que no le dicen lo que quieren escuchar, claro. No hagan. Yo le diría que eso no hagan, ¿no? Claro, entonces, ¿qué le recomendarías? Por ejemplo, vosotros que sois médicos me entenderéis, ¿no? Si yo tengo una dolencia o algo que necesita tratamiento,
voy a un buen médico que me han hablado de él, o que conozca, o que sepa que tiene un buen currículum, o que tiene una trayectoria, y quizás, para contrastar el diagnóstico que me da, quizás busco una segunda opinión. Quizás, pero yo no voy de médico a médico, de ambulatorio en ambulatorio, porque primero me volvería loco y segundamente es incluso posible que mi mente somatice aquello de lo que estoy huyendo, porque la mente es muy poderosa y se cree, no distingue entre la realidad y la ficción, se cree lo que le mandamos. Y eso es muy peligroso. Yo le diría a estas personas que busquen a alguien de su confianza, o un compañero, una compañera que haya acudido, o alguien que tenga pues una trayectoria, una formación. Lamentablemente hoy en día hay mucho intrusismo, a veces poca integridad y muchas veces mucho deseo de ayudar pero poca formación. Entonces yo le diría a las personas que busquen a alguien con el que se sientan cómodos, que les inspire confianza, que tengan referencias de ellos y que desde luego no vayan cada semana ni cada mes, sino que dejen pasar 6 meses, un año o más incluso, y que no hagan la ruta. Esa ruta es un horror porque estamos interpretando, ¿no? Estamos muchas veces interpretando símbolos. Entonces quizá me dicen cosas iguales o similares, pero me pueden decir cosas muy dispares también. Y yo me las puedo acabar creyendo también. Y seguramente el medium tenga la mejor voluntad y la mejor intención del mundo, pero si interpreta algo mal, imagínate que te dicen, yo qué sé, en lugar de que vas a tener una pequeña crisis con tu pareja, pues que vas a romper la pareja. No es lo mismo. Y el matiz puede ser muy liviano, ¿no? Entonces, no es recomendable en ningún caso, y mucho menos en este ámbito, ir de profesional en profesional, ¿no? Mira, Miquel, yo creo que también hay muchas personas que desean saber, porque si antes tú has dicho que todos tenemos un poco de mediunidad, ¿no? Esta intuición que tú dices, el tercer ojo, el sexto sentido. Yo creo que hay muchas personas que desean saber si poseen alguna facultad mediúnica. ¿Cuáles serían los indicios que podrían confirmar o negar esta cualidad? Primeramente la infancia. Normalmente la mediunidad ha estado despierta en la infancia y de alguna manera después de los 7, de los 8, de los 9 hemos aprendido o a integrarla o a rechazarla. Entonces que miren en su infancia si tenían experiencias, si veían, si sentían, si percibían, si tenían amigos imaginarios, si tenían sueños premonitorios, viajes astrales, sueños lúcidos. Y es posible también que hoy en día tengan esos sueños, tengan sueños y visiones premonitorias o muy vividas, ¿no? También que se fijaran si tienen señales de tipo olfativo, si a veces muy súbitamente de la nada les viene un olor muy agradable o muy desagradable. Si se repite al menos 3 veces, ya sería una forma de comunicación consistente. Y si tienen eso, una imaginación muy despierta o una gran creatividad, ¿no? Muchas veces vemos que las personas que tienen mucha intuición trabajan en puestos de crear, no son creativos, o son diseñadores, o son artistas, y no saben que están utilizando la intuición, o son inventores, o son, personas que crean de alguna manera. Las personas que tienen el don de la sanación muchas veces no lo saben, pero hacen algo delicado con las manos. Obviamente cirujanos, médicos, oftalmólogos, dentistas, tienen el don de la sanación espiritual, pero no lo saben. O pueden ser también peluqueras, maquilladores, modistas, de alguna manera ese don, o arreglan coches, pero ese don que tienen con las manos no se ha reflejado por la sanación, sino que lo ha hecho de otra manera, pero sí es a través de las manos. Entonces, la regla máxima suele estar presente en la infancia, los sueños de tener encuentros con el más allá y sueños premonitorios siguen incluso en la edad adulta, y luego suele haber el déjà vu, que es eso, el sentir que una experiencia que estás viviendo ya ha ocurrido antes, visiones, percepciones y muchas veces olores. Y luego, desde luego, si tienes el don de la mediunidad, normalmente o siempre, vamos a decir,
el mundo de los espíritus lo sabe. Entonces van a jugar contigo en el sentido de que te van a mandar señales. Y veces la electricidad. Sí, ¿y habría alguna forma de potenciarlo, Miquel? Porque tú estás hablando de una serie de capacidades, pero evidentemente la persona que posiblemente te esté oyendo, que a lo mejor ha podido tener, pues vamos a decir, capacidades, no lo sé, porque la verdad es que para mí es un gran desconocido el tema de la mediunidad. Yo, desgraciadamente, pues no tengo ninguno de esas capacidades que puedas tú referir, pero habrá personas pues que sí las puedan tener. ¿Hay alguna forma de potenciarlo, sobre todo, y controlarlos? Sí, se aprende, si no nos volveríamos locos. Imagínate que yo fuera con el don abierto, como digo yo, por la calle toda mi vida. Es que me volvería loco, ¿no? Y si hay un código deontológico y si hay una serie de normas por las cuales nos regimos nosotros. Y una de ellas es, por ejemplo, no dar mensajes a aquel que no te lo ha pedido, ¿no? Pero sí es muy importante el tener una vida ordenada, es decir, si tú quieres hacer mediunidad o quieres hacer evidencia, te estás drogando, pues lo uno no va con lo otro, y además seguramente lo que vas a ver no te va a gustar, porque esas sustancias van a despertar puertas semi ficticias, vamos a decirlo así. Pero lo más importante, y ahí está el truco, que cada uno lo hacemos de forma diferente. Hay ejercicios, hay prácticas que podemos hacer. La meditación es muy importante. La meditación o oración o rezar o buscar una conexión privada e íntima con el Creador, con la creación, eso es como, digamos, la tierra donde después podemos plantar ya el don de la intuición o de la mediunidad, ¿no? También en su justa medida, porque hay gente que cree que por meditar 3 horas al día de repente pues son más intuitivos, pero pierden, digamos, esa conexión con la tierra. Eso es importante, equilibrar los dos aspectos, ¿no? Tierra y cielo. Pero luego todo lo que sea de enfocar la mirada, hacer ejercicios de visualización, hacer ejercicios de recordar, mirar a un lugar, cerrar los ojos y recordarlo, ejercicios de visualización, de memoria. Tenemos también las cartas Zener. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer. El truco está que no todo el mundo encaja con todos los ejercicios o hay que adaptarlos, ¿no? Yo siempre digo que es como pedalear en bicicleta. Todo el mundo lo podemos hacer, pero no todos podemos ir al Tourmalet. Claro, no todo es un endurance. Claro. Claro. Y hay gente que se le da mejor nadar que correr, o a otras personas se les da mejor correr que la bicicleta. Entonces tenemos que buscar cómo funcionas tú con la energía, ¿no? Y entonces yo les diría a las personas que busquen, que indaguen, sobre todo meditación, oración, estar en silencio, buscar contacto con la naturaleza, enraizarse también, descansar, dormir lo suficiente, alimentación y mucho ejercicio de visualización del tercer ojo. Y cuando algo se me repite 3 veces, o mínimo 3 veces, lo anoto, ¿no? El tema está que en la simbología hay unos arquetipos generales, pero hay una simbología muy particular que tienen que ver con cómo yo he crecido, con las vivencias y experiencias que yo he tenido en mi vida. Y entonces yo le voy a dar una interpretación particular, subjetiva, de cada uno. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Cómo el mundo de los espíritus se comunica contigo y cómo tú interpretas esa comunicación, ¿no? ¿Qué quiere decir para ti, yo qué sé, una luz rosa o un destello de un caballo azul? Claro, ¿no? Claro, lo que pasa que también, y seguro que muchos oyentes se hacen esta pregunta, y yo me hago copartícipe, ¿cómo diferenciar lo exterior de lo interior? Eso es muy interesante. Cuando es realmente intuitivo, cuando es sobre todo del mediúnico de los espíritus, siempre se repite, viene a ti de diferentes maneras y va acompañado de una sensación fisiológica, ya sea un malestar en el vientre o ya sea unos escalofríos, lo que sea, y también puede ir acompañado, aunque no siempre, de una sensación emocional o emotiva, ¿no? Entonces se dan 2 y a veces 3 facetas. Tengo la experiencia, por ejemplo, veo algo, o huelo, o siento algo, pero a la vez hay una
fisiológicamente mi cuerpo tiene una reacción al mismo tiempo. Y ¿El puede aparecer escalofrío? en algunos casos una emoción. Sí, escalofríos, o un mareo, o como una sensación así en el estómago, ¿no? O que de repente tu corazón empieza a latir mucho más fuerte, o cambia la respiración. Una reacción fisiológica. Como en el sexto sentido, la sala se enfría, eso es muy, muy común. Sí, y si no es del mediúnico, pues no pasa eso. Y la mente siempre va a decirnos qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que estamos viendo y cómo lo tenemos que percibir. Y le va a intentar dar forma. Y podemos incluso meter ahí proyecciones personales. Pero esas proyecciones personales a nivel fisiológico no tienen ningún peso, no hay una señal fisiológica, sino que son planas, vamos a decir, ¿no? Entonces, esto es una clave muy fuerte para saber diferenciar lo que es de uno y lo que es realmente del espíritu. ¿Y hay también espíritus del bajo astral, o espíritus malignos, o espíritus Bueno, malignos yo no los llamaría. Sí hay espíritus perdidos, y el bajo astral se diferencia en tres partes, ¿no? A su vez, bajo, medio y alto astral. Por eso decía yo, pero el bajo astral y las partes bajas del bajo astral no se mezclan con nuestro mundo, son una aberración, es una aberración que eso ocurra, pero sí puedes ir a buscarlo. Yo digo, como droga en una gran ciudad, o pelea en una gran ciudad, no, puedes ir a buscarlo, aunque es raro que te venga a buscar a ti. No creo que nadie te meta droga por la nariz cuando vas paseando por la calle, pero puedes ir a buscarlo. Pero sí que pasa cuando la gente toma sustancias adictivas, digamos que lo que empiezan a ver es esas partes bajas del bajo astral. Oye, yo estoy viendo yo estoy viendo que este tema del bajo astral yo creo que da para otro programa, Miquel. Me gustaría dejar, no sé qué os parece. Sí, lo dejamos abierto, evidentemente. Bien. Porque prefiero entrar en profundidad en este tema. Claro, vale. quizás ese lado sí. oscuro que muchas veces es difícil de tratar, y yo pues me gustaría que Miquel, evidentemente, adherirme a la invitación de Lola a hablar de ese lado oscuro, pues que también existe y que también quizá haya que conocer. Lo que sí, hemos llegado al final de nuestro tiempo. La verdad es todo un placer, porque el tiempo, como decía Einstein, es relativo. A mí personalmente se me ha pasado volando. En este mes de julio, con estos calores, se agradece, yo por lo menos, un programa así, que la verdad es que a mí me aporta, evidentemente, con amplias miras, que hay que tenerla. Y lo único que me gustaría, pues, dejarle a Miquel los micrófonos abiertos, por si pues quiere comentar algo, quiere decir algo, o algo que no le hayamos preguntado. Los micrófonos son tuyos, Miquel. Muchas gracias. No, yo simplemente quisiera decir que no le tengan miedo al mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus no nos quiere hacer daño, hacernos daño. Al contrario, son nuestros colegas, son nuestros compañeros, son nuestros aliados. Incluso los que están en el bajo astral necesitan de nuestro amor y de nuestra ayuda. No tenerlos miedo, por favor, y siempre utilizar la cabeza y la razón. Ahí está lo que dice Miquel. De verdad que muchísimas gracias, Miquel, por compartir, como siempre, tus aportaciones. También, por supuesto, a la doctora Lola Aparicio, porque me parece, como siempre, interesantísimas las preguntas y la visión que tiene. Desde luego ha dejado un punto, yo creo que ese lado oscuro, ese lado que seguro que habrá personas pues que le atraiga, y no estamos hablando de películas exactamente, sino que ese lado oscuro que bueno, que se pueda presentar ahí, que hablaremos en otra ocasión. Yo también quiero darle las gracias a los oyentes por su apoyo y bueno, en sus comentarios, tanto en Facebook como en las distintas plataformas donde se emite, y a todas las emisoras que nos emiten el programa. Lola, Miquel, de verdad, muchísimas gracias a los dos por este programa, y bueno, quedamos emplazados para una próxima. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Un beso.